Siguiendo con el tema de los libros de libro, llegamos hoy al primero de los grandes libros históricos, aunque anteriormente Josué y Jueces también podrían considerarse dentro de los libros históricos, pero es el primer libro que trata específicamente de la historia de la monarquía de Israel y es el primero de Samuel, primer libro de Samuel. Abro ese libro y comienzo la lectura en el versículo 1 del capítulo 1. Hubo un varón de Ramatayim, de Tofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Peniná. Y Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y sigue desarrollándose esta historia del libro, comenzando, como veis, con el nacimiento de Samuel. El primer libro de Samuel enlaza el periodo de los jueces con el periodo histórico de los reyes de Israel y relata para ello el final de la etapa anterior y el ascenso al trono del primer rey de Israel, que se llamó Saúl. El rey demandado por el pueblo tenía apariencia de grande, era alto de estatura, exitoso en sus empresas, pero rebelde contra Dios y desobediente a sus disposiciones, lo que trajo la disciplina divina sobre él y su muerte. Título del libro. El libro lleva el título del personaje principal en los primeros capítulos, que fue el último de los jueces en Israel y el que ungió a los dos primeros reyes. Inicialmente los dos libros se integraban en uno solo, en las escrituras hebreas, juntamente con Reyes. Ahora, posteriormente en el tiempo, cuando se tradujeron al griego, más o menos 150 años antes de Cristo, Samuel y Reyes se agruparon en un solo libro que se llamaba de los reinos y que se dividía en 4 secciones denominados primero, segundo y tercero de reinos. Luego, posteriormente, volvieron a dividirse como eran inicialmente en un libro de Samuel y en otro libro de Reyes. Sin embargo, la división griega permaneció, siendo el resultado de 2, primero y segundo de Samuel, y otros 2, primero y segundo de Reyes. Cuando Jerónimo hizo la traducción al latín, mantuvo la división griega, llamándolos Libri Regum, es decir, el libro de los reinos, de modo que en la Vulgata se agrupan como primero y segundo de Samuel, que corresponden a los 2 primeros de la división griega, y primero y segundo de Reyes a los tercero y cuarto de aquella división. Esta forma estableció los títulos que son utilizados en la Iglesia occidental desde entonces, mientras que la Iglesia oriental, la ortodoxa griega, mantiene la división de las 4 partes del libro de reinos. Autor y fecha. La tradición de los judíos consideraba a Samuel como el autor de los primeros 24 capítulos del libro. El texto en donde se lee que Samuel recitó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro y las guardó delante de Jehová, capítulo 10, versículo 24, evidencia que Samuel escribió por lo menos parte del libro. El resto del primer libro y todo el segundo se atribuyen a Natán y otros redactores conforme a la referencia en el primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Necesariamente tuvo que haber otros redactores además de Samuel, puesto que en el primero de los libros se habla de su muerte, capítulo 25, primero de Samuel, capítulo 25 y versículo 1. Leo ahí en el texto, primero de Samuel 25 y versículo 1, que dice: murió Samuel, y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Por tanto,
La referencia a David y al reino tiene que haber sido resultado de otro redactor. Está mencionando este reino, concretamente al reino de Judá, y no puede datarse el escrito completo del libro antes de la muerte de Salomón. Si el reinado de David puede establecerse entre el año 1025 al 900 a.C., parece lógico datarlo a finales del siglo VIII a.C. Los críticos racionalistas mantienen a estos libros de la misma manera que han hecho con el Pentateuco y sostienen que está compuesto por lo menos por dos documentos distintos, tratándolo del mismo modo que la teoría documentaria para el Pentateuco. Pero todos sabemos que estas son propuestas para negar historicidad, inerrancia, datación y autoridad bíblica. Entorno histórico del libro primero de Samuel. La situación espiritual de Israel al comienzo del relato era semejante a los peores momentos del tiempo de los jueces. La corrupción era grave e incluso alcanzaba a la misma familia sacerdotal que despreciaban los sacrificios que traían para ofrecerlos al Señor y cometían pecados graves morales con las mujeres que venían para orar al santuario. Pero no solo ocurría esto antes del ministerio de Samuel, sino que sus mismos hijos no eran hombres honrados y reconocidos como tales en Israel. El rechazo por mantenerse en las ordenanzas dadas por Dios para su pueblo era evidente. La palabra de Dios despreciada por una gran cantidad de personas en Israel, hasta el punto de negarse a escuchar al profeta Samuel, rechazando lo que les comunicaba él de parte de Dios. Capítulo 8, versículo 19. Aunque esto era la generalidad, había como siempre un grupo pequeño de personas que se mantenían fieles a los principios establecidos por Dios, como era el caso de los padres de Samuel. El santuario de Israel, a donde debían concurrir para la adoración y los sacrificios, estaba establecido en Silo desde los tiempos de Josué. Josué capítulo 18, y se repite la misma referencia en 1 Samuel 1:3, donde permaneció durante todo el tiempo de los jueces. Los filisteos, enemigos tradicionales de Israel, en una de sus muchas batallas, tomaron el arca de la alianza que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo y que había sido llevada al lugar de la batalla como si se tratase de un amuleto que le daría la victoria a Israel. Capítulo 4, versículo 1. El arca fue devuelta luego de un tiempo en el territorio filisteo como consecuencia de la acción divina sobre aquellos pueblos, castigándolos con enfermedades, con llagas, etcétera, etcétera. Y no volvería al santuario en Silo, sino que quedaría en Kiriat Jearim, capítulo 7, versículo 1, hasta el día que David la trasladó definitivamente a Jerusalén. Segundo de Samuel 6, 1 al 17. Israel se cansó de judicaturas cuyos jueces oprimían al pueblo y se dejaban sobornar para favorecer a algunos injustamente. Los gobiernos de otras naciones, en los que la monarquía establecida proveía de reyes con apariencia de grandeza, lo mismo que con los dioses de los pueblos que habitaban con ellos, despertó en los israelitas el deseo de tener un rey como igual al resto de las naciones. Capítulo 8, versículo 5. Dios permitió que tuviesen el rey que querían, con apariencia atractiva. Capítulo 10, versículo 1. Su reinado terminó por un acto judicial de Dios, como consecuencia de su rebeldía a los mandatos divinos. La vida de Saúl ocupa una parte importante en el primer libro de Samuel. En él se narra el comienzo de la vida de David, el segundo rey de Israel, en los capítulos 16 al 31. ¿Cuál fue el propósito de este libro? Bueno, el principal propósito del libro es relatar el paso del gobierno de los jueces al gobierno de los reyes.
La intencionalidad es la de relatar en forma breve los años que van desde el ascenso de Saúl al trono de Israel, su declive y muerte y el establecimiento de David como el rey segundo de la nación. Este relato se extenderá hasta el segundo libro de Samuel. El establecimiento de una nueva dinastía y el sustento para ella está en la elección que Dios hizo de David, capítulo 16, versículo 1, a quien extiende un pacto incondicional prometiéndole una dinastía perpetua que se sustanciaría en el Mesías, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es el bosquejo? Voy a dar un bosquejo sintético absolutamente. Primero, Samuel, el último juez, capítulo 1 hasta el capítulo 8. Segundo, Saúl, el primer rey de Israel, capítulo 9 hasta el capítulo 16. Tercero, David, capítulo 16 hasta el capítulo 31. Cuarto, la muerte de Saúl, en el capítulo 31. Por tanto, en eso se sintetiza, se bosqueja, el desarrollo del libro. Ahora, como en todos los libros de la Biblia, debemos formularnos una pregunta: ¿dónde está Cristo en el primero de los libros de Samuel? El tema general del primer libro de Samuel es la descripción histórica que llevó a la preparación para el ascenso de David al trono después de la muerte de Saúl. Dios había determinado que fuese este quien sucediera al primero de los reyes de Israel. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Capítulo 13, versículo 14. No significa esto que fuese perfecto, como algunos piensan, puesto que fue una vida en la que hubo pecados manifiestos. Pero mientras que Saúl era el deseo del pueblo, David era lo que Dios proveía determinantemente para la nación, lo que él puso para el reino conforme a su pensamiento. No podemos olvidar que del reino se habla ya en las leyes del Pentateuco. Por tanto, no es una novedad que Dios atiende a una petición y ahí surge el problema. Dios había determinado, establecido que un día, en el tiempo futuro, Israel tuviera su rey. De David vendría en el tiempo quien es el Mesías, el Hijo del Altísimo, el Verbo encarnado. Este puede ser uno de los temas más destacables del libro en relación con Cristo en el escrito bíblico. El Señor sería llamado Hijo de David. Hay muchas referencias en el Evangelio, en los Evangelios, desde el principio de todo, Mateo capítulo 1, versículo 1 y en adelante en la genealogía, y también en el clamor, por ejemplo, del ciego que decía Jesús, Hijo de David. David es el ejemplo ilustrativo de lo que sería Jesús. Fue pastor de ovejas. Simbólicamente anticipaba al gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, como llama la carta a los Hebreos en el capítulo 13 y versículo 20 al Señor. David fue rechazado por años antes de ser rey. Del mismo modo, Jesús fue rechazado también por su pueblo. La expresión suprema de abandono es la experiencia de la cruz. Proféticamente, David se hace eco de ello en el Salmo 22, en donde el Salmo relata proféticamente los acontecimientos de la cruz. Pero lo mismo que simbólicamente ocurrió con David, que reinó luego del rechazo que había experimentado, también Jesús, el Rey de Reyes, reinará para siempre conforme a lo determinado por Dios y anunciado a María por el ángel. Este será el Rey y su reino será para siempre. Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. El Mesías es el Hijo de David. En las referencias dadas aparece ese título en varios lugares aplicado a Cristo del Nuevo Testamento. Así lo llamó el ciego, como acabo de decir, sentado junto al camino, cuando dio voces y dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas 18:38. El ciego clamaba por la misericordia dirigiéndose
al que llama Hijo de David. Ese era el título propio para el Mesías. El Hijo de David era misericordioso. El ciego gritaba: «Ten misericordia de mí». Era la expresión desgarradora de un alma que imploraba la compasión del bienhechor del hombre. Se daba cuenta que no tenía ningún derecho para exigir que Jesús lo sanara, pero él apelaba a la misericordia del Señor. El verbo usado significa tener compasión o tener misericordia. Compasión es una palabra que significa padecer junto con otro, padecer con otra persona. Es un término que apela a la piedad del Señor, como si dijese: «Señor, padece conmigo, siente lo que yo estoy sufriendo para resolver mi situación miserable». La otra palabra, misericordia, tiene que ver con pasar la miseria por el corazón. En este sentido, gritaba para ser oído por Jesús, pidiéndole que pasara su miseria por su corazón, y sintiendo en lo más profundo de su alma la necesidad del ciego, acudiera a él, prestándole la ayuda que necesitaba. Esta es la grandeza del descendiente de David según la carne. Es misericordioso para compadecerse. El Verbo encarnado adquiere una notable dimensión en el libro, como se expresa en el Nuevo Testamento acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Romanos capítulo 1, versículo 3. El texto presenta primero la condición divina del Mesías, a quien se llama en relación con el Padre y su Hijo. El Hijo de Dios es la revelación y el revelador absoluto del Padre, y se identifica con la situación del pecador olvidado y alejado de Dios. Para superar esa situación, Jesús, el Hijo de Dios, se hace revelación directa de Dios para eliminar la ignorancia, y se hace redentor para superar la situación del pecado, involucrándose en la proclamación del Evangelio que él mismo predicaba. En una existencia en favor de los hombres, el apóstol Pablo confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, que Jesús es eternamente el Hijo de Dios sin que se vea afectada por su humanidad asumida. Esto es, que a pesar de su humanidad y con anterioridad a ella, Jesús es Dios, en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. De ahí que el apóstol Pablo afirme que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Romanos 9:5. Este que se anuncia en el Evangelio es nuestro gran Dios y Salvador. Tito 2:13. Aquel en quien habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. La confluencia entre la eternidad de la deidad y la temporalidad del hombre tiene lugar en un hecho singular de concepción en el seno de una mujer, María, la Virgen, que era, al igual que su padre adoptivo José, de la descendencia o de la estirpe de David, este último por la línea de Salomón. María por la de Natán. Lucas 3:31. No es que comience a existir por el acto de la concepción, sino que su persona antecede en todo a este hecho y es anterior a su historia humana. De otro modo, el que es hijo eternamente con el Padre en la unidad del ser divino comienza una existencia humana, haciéndose hombre, tomando nuestra vida o la forma de nuestra vida y asumiendo también nuestra carne. Mediante la encarnación, el Hijo comienza una existencia semejante a la de los hombres, en igualdad de naturaleza con ellos y en plena solidaridad de destino con los humanos, sometido como siervo para ser prójimo del hombre, y de esa condición, o en esa condición, si lo prefieres mejor, dar su vida de infinito valor por cuanto es la vida humana de la persona divina del Hijo, para que quienes la habían perdido por la muerte espiritual la recuperen en unidad de vida con el resucitado.
La entrada del Hijo en el mundo de los hombres tiene lugar por concepción, gestación y alumbramiento de María, ya que la encarnación supone el nacimiento de mujer, bajo la ley, Gálatas 4:4. La concepción virginal de María es la forma libremente elegida por Dios para hacerse hombre. Ahí tienes muchos textos que puedes buscar en los evangelios y en las epístolas. La familia humana de Jesús se vincula con David como testimonio suyo desde la gloria. Yo soy, dice en Apocalipsis, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22:16. El Señor es descendiente de David. El apóstol Pablo escribe sobre la cita de Isaías una relación del Mesías con los gentiles y en el tiempo futuro. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles que esperan en él. Romanos 15:12. En el hombre, Jesús, se aprecia una referencia al reino de Cristo. En el momento actual, el Señor, por su resurrección, se levantó para ser Señor. En el futuro, ese señorío se acreditará en el ejercicio de autoridad en el reino terrenal, cuando gobierne sobre las naciones. Y luego, la gloria eterna en cielos nuevos y en tierra nueva. Esta es la gran revelación del libro acerca del Señor. ¿Es nuestro Señor? Sí. ¿Nuestro Salvador? Sí. ¿Es Rey de Reyes? Sí. Pero es Dios manifestado en carne, Emmanuel, que se compadece con nosotros.